El objeto de derecho. Las personas, las cosas y las acciones, en toda su complejidad, constituyen el objeto del derecho, o de las relaciones jurídicas. Retrospectiva con relación al objeto de derecho. En el pasado los primitivos consideraban los objetos inertes, las plantas y los animales como dotados de fuerzas sobrenaturales, con facultades mentales semejantes a las del hombre, por lo que se les podía aplicar las mismas reglas de conducta e incluso les impusiesen castigos. ¿Sabías que el 70% de las culturas antiguas tienen registros de castigar objetos y animales? ¡Qué curioso! En la antigüedad, la gente creía que los objetos, las plantas e incluso los animales tenían poderes sobrenaturales. Imagínate culpar a un árbol por el mal tiempo o a una roca por hacerte tropezar. Para ellos, estos elementos tenían una mente similar a la de los humanos, lo que significaba que debían seguir las mismas reglas de comportamiento. Si una vaca pateaba a su dueño, podían llevarla a juicio, como si fuera una persona. Y si una herramienta se rompía, podían castigarla por su fracaso. Esta práctica no era solo superstición, era una forma de darle sentido a un mundo lleno de misterios. Al responsabilizar a los objetos, creaban una sensación de orden y control en sus vidas. Así que la próxima vez que te golpees el dedo del pie con la mesa del café, recuerda, nuestros antepasados podrían haberla llevado a juicio. Gracioso, ¿verdad? Y sin embargo, nos da una idea fascinante de cómo ha evolucionado la cultura humana. ¿Quién hubiera pensado que la justicia podía ser tan inanimada? La conducta humana objeto del derecho. El objeto de derecho es el comportamiento consciente del hombre y son aptos para ser ordenados por el derecho. El hombre puede precaver las consecuencias de sus acciones y contribuir a la existencia armónica de la sociedad, mediante el cumplimiento de sus obligaciones. Las relaciones jurídicas de derecho privado se dividen en personales y reales. ¿Se han preguntado alguna vez qué parte de su comportamiento cotidiano está influenciado por la ley? Pues bien, prepárense, porque hoy nos sumergimos en cómo la conducta humana es el objeto mismo del derecho. Entonces, ¿qué significa cuando digo que la conducta está regulada por la ley? Todo comienza con la idea de que la acción humana, nuestro comportamiento consciente, está sujeto a normas legales. Esto significa que todo, desde la forma en que conducen, hasta cómo interactúan con los demás, incluso los contratos que firman, está influenciado, y a menudo dictado, por las reglas legales. Pero vamos a desglosarlo un poco más. La ley sirve para ordenar la conducta humana de una manera que promueva la armonía y la previsibilidad dentro de la sociedad. Piénsenlo, sin normas legales, habría caos. No tendríamos pautas para resolver disputas, proteger derechos o incluso comprender nuestros deberes como ciudadanos. Imaginen esto, están caminando por la calle y ven un semáforo en rojo. Se detienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que no detenerse podría provocar accidentes, multas o algo peor. Ese semáforo en rojo es un ejemplo simple de cómo la ley regula la conducta para garantizar la seguridad y el orden. Ahora, podrían estar pensando, ¿vale? ¿Pero cuál es el objetivo de todas estas reglas? Bueno, uno de los principales objetivos de la ley es permitirnos prever las consecuencias de nuestras acciones. Cuando entendemos el marco legal, podemos anticipar lo que podría suceder si hacemos o no hacemos algo. Esta previsión nos ayuda a tomar mejores decisiones, asegurando que nuestras acciones contribuyan positivamente a la sociedad. Tomen los contratos, por ejemplo. Cuando celebran un contrato, están haciendo una promesa legalmente vinculante. La ley garantiza que ambas partes cumplan con su parte del trato, lo que agrega una capa de confianza y seguridad a nuestras interacciones. Piensen en sus obligaciones como ciudadanos. Pagar impuestos, formar parte de un jurado, seguir las leyes. Estas responsabilidades ayudan a mantener una sociedad equilibrada y justa. Al cumplir con nuestras obligaciones legales, todos contribuimos a una existencia más fluida y armoniosa. Entonces, la próxima vez que sigan una regla, tómense un momento para apreciar el panorama general. La ley no se trata solo de restricciones y sanciones, se trata de crear un marco en el que todos podamos coexistir de manera pacífica y predecible. Como estudiantes de Derecho, tienen la increíble oportunidad de profundizar en estos conceptos y comprender cómo dan forma a nuestro mundo. No solo están aprendiendo estatutos y jurisprudencia, están aprendiendo a interpretar, aplicar e incluso influir en las estructuras legales que nos gobiernan a todos. Recuerden, la ley es una entidad viva y dinámica.
evoluciona con la sociedad, adaptándose a nuevos desafíos y normas cambiantes. Su papel como futuros profesionales del derecho es guiar esa evolución, asegurando que la ley continúe sirviendo a su propósito fundamental: ordenar la conducta humana para el bien común. Y ahí lo tienen. La conducta humana como objeto del derecho no es solo un concepto, es la base de una sociedad que funciona. Así que ténganlo en cuenta mientras estudian y se preparan para dejar su huella en el mundo legal. Normas de protección a animales y plantas. En el marco del derecho, los seres infrahumanos, como los animales y plantas, no son considerados sujetos de derechos. Esto significa que, aunque pueden recibir protección legal, no tienen derechos subjetivos propios. En cambio, se los trata como objetos del derecho, es decir, como elementos cuya preservación o bienestar depende de normas que regulan la conducta humana. Las leyes que buscan proteger a los animales y plantas están formuladas para evitar su explotación o daño excesivo por parte de las personas. Ejemplos de estas normas incluyen las que prohíben la tala indiscriminada de bosques, protegen a animales valiosos como las vicuñas y chinchillas, o impiden la tortura de animales. Los seres infrahumanos en el derecho. A pesar de que los seres infrahumanos, como objetos materiales, plantas y animales, están implicados en numerosas situaciones jurídicas, no son esenciales para la estructura fundamental del derecho. El derecho penal, por ejemplo, regula la conducta humana y contempla delitos como la difamación, la calumnia y la injuria, que no requieren de objetos materiales para su comisión, lo que indica que el derecho no siempre necesita de bienes materiales para configurar relaciones jurídicas. Si eres estudiante de Derecho, es crucial entender cómo las entidades no humanas encajan en nuestro sistema legal. ¿Te pica la curiosidad? Desglosemos esto. En el ámbito legal, los seres infrahumanos, como objetos, plantas y animales, suelen tener roles secundarios. Sin embargo, en la estructura central del derecho penal, no son los protagonistas. El derecho penal se centra en el comportamiento humano, regulando acciones como la difamación, la calumnia y la injuria. Curiosamente, estos delitos no necesitan objetos físicos para ocurrir. Por ejemplo, no encontrarás un árbol o una silla involucrados en un caso de difamación. Esto pone de relieve que, si bien las entidades no humanas forman parte de muchos escenarios legales, no siempre son el centro de las relaciones jurídicas. Así que la próxima vez que estudies un caso, recuerda, la esencia del derecho penal reside en la conducta humana, no en el mundo material que nos rodea. Ten esto en cuenta y empezarás a ver el panorama legal bajo una luz completamente nueva. Sanción. La sanción es una medida impuesta por una autoridad para castigar o corregir una conducta que infringe una norma administrativa o civil. Puede incluir multas, amonestaciones o suspensiones. Sanciones jurídicas punitivas. Es cualificada como elemento constitutivo del orden jurídico. Sin sanción punitiva, no hay derecho. La palabra punitivo proviene del latín punitum, que significa castigar. Existen tres tipos de sanciones, las cuales son penales, administrativas y civiles. La norma SANCIONADORA, una norma sancionadora, es una disposición legal que establece consecuencias o penas para quienes infringen determinadas normas o leyes. Estas sanciones pueden ser de diversos tipos, incluyendo multas, arrestos, suspensión de derechos o permisos, y otras medidas correctivas. Las normas sancionadoras tienen como objetivo mantener el orden y garantizar el cumplimiento de las leyes, actuando como un disuasivo contra conductas ilícitas. Los correspondientes, su revisión técnica, su suave vigente, su tarjeta de propiedad, por favor, ¿ya? Listo. ¿Tiene más? Así nomás, pe. Déjame ayudarlo a mí. Ayúdenme a ayudarlo. ¿De qué te hablando usted, Ya saben. ¿Qué? Así nomás, caleta, pe, jefe. Caleta, ¿qué cosa? Oye, no estés hablando aquí. Así, sin ofenderlo. Sin ofenderlo ni nada, pero eso, déjeme darle. Oye, ¿qué estarás hablando tú, muchacho? Oye, no estés faltando respeto a la autoridad, por favor. No, ¿Ya? sin faltarle respeto, pe, jefe. No. Vas a ser dirigido directamente a la comisaría, ¿ya? A la comisaría vamos a tener que llevar al señor intentando sobornar a la autoridad. ¿Cómo se ha visto eso?
Intentando sobornar acá. Métele el grillete. Clasificación de las sanciones. Las sanciones pueden ser clasificadas por las ramas de derecho a que pertenecen. De este modo se ordenarían en civiles, penales, administrativas, mineras, mercantiles, laborales, etc. Siendo las primeras tres las más concurridas. Según García Maínez, las sanciones jurídicas deben ser clasificadas atendiendo a la finalidad que persiguen y a la relación que existe entre la conducta ordenada por la norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Sanciones penales. Las cuales son por incumplimiento a la ley. En este tipo de sanción las penas pueden ser desde una multa en el menor de los casos hasta una privación de libertad en mayores de los casos. Sanciones civiles. Estas normas van a estar relacionadas con los derechos civil, generalmente van a estar para compensar daños y perjuicios, por ejemplo, indemnizaciones, restituciones de bienes. Multas civiles van a pertenecer a las sanciones civiles. Sanciones administrativas. Son impuestas por las sanciones administrativas. Las multas, cláusulas de negocios, suspensión de licencias, estas son ejemplos de las sanciones administrativas. Formas mixtas de la sanción. Las sanciones hasta ahora mencionadas son formas simples que por lo general se combinan entre sí. Cumplimiento más indemnización. Cumplimiento más castigo. Indemnización más castigo. Cumplimiento más indemnización y castigo. La norma sancionadora se individualiza mediante un proceso judicial que culmina con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la cual impone cumplimiento forzoso, indemnización o castigo. A continuación, un claro ejemplo de cada uno. Las sanciones legales pueden ser complejas. Hoy vamos a simplificar las sanciones mixtas. Las sanciones mixtas combinan diferentes tipos de sanciones para garantizar la justicia. Primero, tenemos el cumplimiento más indemnización. Imaginen que obtienen un préstamo y no lo devuelven a tiempo. No solo tendrán que pagar el préstamo, sino que también deberán compensar por el retraso. A continuación, el cumplimiento más castigo. Esto suele aplicarse a las obligaciones de manutención familiar. Además de tener la obligación de cumplir con su deber, podrían enfrentarse a la cárcel si no lo hacen. Luego, tenemos la indemnización más castigo. Piensen en un conductor ebrio que provoca un accidente. Tendrá que compensar a la víctima y enfrentarse a sanciones legales por conducir bajo los efectos del alcohol. Por último, el cumplimiento más indemnización más castigo. Esto a menudo se aplica a la evasión de impuestos. No solo tendrán que pagar los impuestos adeudados, sino que también recibirán una multa y posiblemente enfrentarán más consecuencias legales. Las sanciones mixtas garantizan que la ley se respete desde múltiples ángulos, asegurándose de que se cubran todos los aspectos de la justicia. Ahora ya lo saben, mantengan la curiosidad. Otras consecuencias del incumplimiento del deber jurídico. La sanción no es la única consecuencia del incumplimiento del deber jurídico, el derecho contempla otros efectos distintos. Entre otros, citamos dos, a continuación su ejemplificación. Cuando piensas en infringir la ley, probablemente te vienen a la mente los castigos. Pero adivina qué, hay mucho más que eso. Exploremos dos consecuencias interesantes. Primero, la prescripción liberatoria. Imagina que le debes dinero a alguien y esa persona espera 5 años para demandarte. Para entonces, puedes detener su demanda usando este ingenioso truco legal. Es una defensa basada en el tiempo que dice: lo siento, demasiado tarde. Ahora, hablemos de la defensa propia. Todos tenemos el deber de respetar la vida de los demás. Pero si alguien te amenaza, tienes derecho a defenderte, incluso hasta el punto de usar fuerza letal si es necesario. ¿Y adivina qué? No es un delito. Así que la próxima vez que pienses en obligaciones legales, recuerda, no se trata solo de castigos. Existe todo un mundo de consecuencias que pueden funcionar a tu favor.